Es que, profe, a mí me parece como que sí le estoy compartiendo. No le veo yo. No sé si el resto lo ve. No se ve, profe. No se ve. No se ve, profe. Se le ve así. Ay, señor. Compártele, verás, cuando ponen compartir, tienen que escoger la opción que dice escritorio, no una ventana, sino escritorio. Ese suele ser muchas de las veces el contratiempo. Sí, me sale como ventana en la ecuación, el programa. No te deja compartir todo. No se pasa al escritorio, sino está como ventana. Bueno, a ver. A ver, a ver cómo podemos hacer. Ya, ahí y en esta parte no te deja escoger el que dice Screen 1. Joseph, ¿Dónde se escribe? al lado del que dice ventana. Ah, no, es que esa es la captura de pantalla que le envié. Ya, en ese que Ah, abajo de no, escritorio. ya. Ya. Ahí se ve. Ya, yo ya veo. Listo, a ver. Listo, Joseph. Hazle el problema, decía, yo te leo el problema, ¿ya? Me dice, un tanque de gas tiene un volumen de 2.5 metros cúbicos que contiene 1 kilomol de CO2 a 200 kilopascales. Utilice la ecuación de estado de SRK para determinar la presión del gas en atmósferas, ¿ya? Entonces, a ver, Joseph, ¿qué tendrías que hacer? Primero tendría que analizar de qué gas estoy hablando, porque me Ya, dice un tanque de gas y que contiene 1 kilomol de CO2. ya, CO2 a 200 kilopascales también pondrás para que le puedas... Perdón, a 200 Kelvin, no son kilopascales, a 200 Kelvin, que contiene CO2, 1 kilomol de CO2 a 200 Kelvin, ya, correcto. A ver, vamos con... A ver, Iván Velasco. A ver, Iván, ¿qué tendría que asegurarse primerito José para saber que esté bien el ejercicio? Creo que me levantó la mano. A ver, no le... Lisbeth. Sí, profe. Ya, a ver, ¿qué tendría que hacer primerito José? Las unidades. Ver Ya, las correcto. unidades. Ver las unidades. A ver, José, veamos de las unidades. ¿En qué tienes? En Kelvin y kilopascales. Ya, estamos bien. Como el programa no permite atmósferas, simplemente le vamos a calcular en kilopascales y después le cambiamos a atmósferas. Muy bien, gracias, Lisbeth. A ver, entonces introdúcele el dato de la temperatura. Pon T igual. Ya sabemos las unidades, está en Kelvin, entonces tienes que poner simplemente T igual a 200. T1 le voy a poner. O bueno, como esté tu programa, sí, T1. A ver. A ver, Daniela Urgiles. Daniela. Dígame, profe. A ver, Daniela. Bueno, sigue haciéndole, por favor, José, hasta mientras. Daniela, si le ves la pantalla que está mostrando José, ¿no es cierto? Ahí me dice que R es igual a 8.134. ¿Qué unidades tiene esa R? Si mal no me equivoco, a ver, son kilojoules.
Ya. A ver, no. Kilopascales por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Ya, correcto. Pero sí estaba bien lo que me estabas diciendo. Son kilojoules también. Kilopascal por metro cúbico es equivalente a kilojoules. Ya, gracias, Daniela. A ver, cuéntame qué estás haciendo, José. Ah, es que yo necesito saber la temperatura crítica y, bueno, la presión crítica para el CO2. Entonces, como yo tenía para el vapor de agua, le tengo que cambiar. No le Ya, tenía para... ya, correcto, está muy bien. Profe, Dígame, Vicky, una consulta. dígame. R vale 8,134 en las unidades que dijo Daniela. Es O 3.14, perdón, 8.314 es. Me parece que José de ahí le ha tipeado mal. bien, profe, gracias. ¿Cómo está en inglés el CO2? Dióxido. Carbón dióxido, algo así está. Búscale. Ahí está. Ya. A ver, sigamos. Sigue nomás, Lisette. ¿Cómo es? José. A ver, vamos con Luis. Luis Torres. Sí, profe. A ver, Luis. ¿Qué es el factor de compresibilidad? Madre, profe, no sé, no lo escucho bonito. ¿Qué es el factor de compresibilidad? A ver, profe, si mal no recuerdo, era como la razón del volumen molar de un gas con la relación, con relación al volumen molar de ¿cómo se llama? Al volumen molar de un gas ideal que se encontraba a la misma temperatura. Más o Y, menos. ¿Alguien que le ayude? A ver, o y, bueno, bueno, sí, alguien que le ayude. y también que es una propiedad de la termodinámica y que se utiliza igual en la ley de los gases ideales y Mm, que se comporta y al comportarse como un gas real y ya no se utilizaba la ley de los gases ideales y sino como un gas real. más o menos. A ver, Pablo. Bueno, Pablo le veo que está Sí, alzando la mano. A ver, dime. eh, era un factor de corrección que básicamente describía la desviación de un gas real con respecto al comportamiento del gas ideal. Ya, perfecto, muy bien. A ver, Pablo. Listo. Cuéntanos un poquito, Joseph, ¿qué estás haciendo? Bueno, primero yo establecí la temperatura 1, bueno, que está en Kelvin. También el volumen, que es 2,5 metros cúbicos. Bueno, aquí es 2,5. El factor de corrección, que, bueno, la R que tengo que corregir, bueno, ya lo voy a corregir. También establecí la temperatura crítica y también la presión crítica del dióxido de carbono, que es el gas que estamos bueno, analizando en el ejercicio. Bueno, como yo tenía aquí ya planteada la ecuación, simplemente cambié los valores. Por ejemplo, aquí del factor acéntrico, yo tenía aquí del agua, entonces le cambié Ya, por el factor acéntrico ya, del está dióxido de muy carbono. bien. Joseph, solamente una cosa. Esa R es la R para el dióxido de carbono, entonces la tienes que calcular. Esta El- observación para todos, ¿no, chicos? la de Esa aquí. R, sí.
Ya, ahí hay dos formas. Le pones R es igual a la R, que sería la constante universal de los gases, para el peso molecular, o en su defecto le llamas le pides al programa que te devuelva la R para el dióxido de carbono. Entonces, cómo lo puedes hacer? Ya, te voy guiando, ¿ya? Ahí primero corrígeles, 3.14. 3.14. Ya. Ya, listo. Esa sería nuestra RU. Ponle como RU. Ya. Abajito, en una línea, dale Enter. Ya. En las propiedades, en Function Info. Ya. Pídele el peso molecular del dióxido de carbono. Ahí está. Este sí. Sí. Ya. Dale Enter. Ahora calculemos R. R es igual a RU dividido para MW. ¿Ya? Verifícale. 18. Mándale a resolver hasta aquí para revisar el valor que sale. Ya. Entonces, el R, la constante que vamos a utilizar en nuestro caso para esta ecuación de estado, para el dióxido de carbono ha sido 0.1889. 0.1889, ¿qué unidades? Kilopascal por metro cúbico sobre kilomol Kelvin. ¿De acuerdo, chicos? Perdón, sobre kilogramo Kelvin sale. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Regrésate en el format equation. Perdón, en la plantilla. Ya, listo. Ahí sí, síguele haciendo, por favor, José, hasta mientras. A ver, vamos con otra preguntita. A ver, Camila García. Ya, vamos con Karen Guano. Mande, Karen, profe. ¿cómo estás? Buenas, Karen. A ver, Karen, ¿qué es el factor acéntrico y para qué me sirve? Factor acéntrico. Ajá. O sea, nos sirve para calcular el factor de comprensibilidad de un gas. ¿Y qué es? ¿Tal vez te acuerdas? Ayúdale, Emily Guijarro. Gracias, Karen. Bueno, no está Emily. A ver, vamos con Víctor, que alzó la mano. Ya les doy la palabra al resto de los compañeros que están alzando la mano. Sí, el factor de centricidad fue justo en esta ecuación SRK que nos ayudaba a la no esfericidad de las moléculas. Ya, perfecto. En otras palabras, entonces, ¿qué podrías decir que es el factor de esfericidad? La corrección de que no todas las moléculas van a ser redondas, o sea, Perfecto, esféricas. muy bien, Víctor, muy bien. Está muy bien. ¿Ya? Entonces tendrán presente, ¿no? Las ecuaciones de estado lo que hacen es mejorar a nuestras ecuaciones de estado originales, como lo era la de los gases ideales y de Van der Waals. Entonces, por ejemplo, para Redel-Wong, o en ese momento solamente Redel-Wong, lo que hicieron es introducir un término que es justamente el factor acéntrico, que habla de la esfericidad que tienen las moléculas. Entonces ellos lo que hicieron es tratar de corregir la ecuación que ya tenían a partir de valores o a partir de parámetros nuevos, como por ejemplo justamente factor el factor acéntrico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vas, Josette?
Es que ya me confundí. Solo para preguntar. Ya me daba la presión 1. Entonces la presión 1 estaba en kilopascales y de kilopascales paso a atmósferas. No, la pregunta, o sea, la inquietud o la duda que tiene la incógnita que tiene el ejercicio es la presión. Entonces, bórrale los datos que tengas de presión. Esa va a ser tu incógnita. Eso es lo que vamos a despejar, de hecho. ¿Ya? ¿Ya tienes todo? Sí, hasta donde llegué con la ecuación. Ya Hasta donde- veámosle. Revísale. ¿Ya? Mándale a resolver, por favor. ¿Cuánto te da la presión? 13.11 kilopascales. Está baja. Ah, bueno, son 200 Kelvin. Sí, podría ser. Ya. Conviértele a atmósferas, por favor, José. Ya. Entonces ahí sí le hago el P1 de vuelta. Sí, a ver. eh, eh, bueno, perdón, he tenido solamente. Ah, no, sí tengo tu nombre. Jenny Marcatoma. Sí, ingeniero. A ver, Jenny, ¿cuál es el factor de conversión de kilopascales a atmósferas? A ver, alguien que le ayude. Para poder transformar de kilopascales a atmósferas, tenemos que tener en claro Divididas por. que una atmósfera es igual a 101,325 kilopascales. Ya, correcto, gracias Luis. A ver, Josette, ahí tienes que hacer, el rato que tú pones que peo, exactamente, ya me entendiste. Sí, es que ya me arrojó el error. Ya, listo. 19. Entonces, la presión en atmósferas ha sido 0.13 atmósferas. Hay que revisar los cálculos. Bueno, eso no nos vamos a dar el tiempito este rato, pero en sí, si ustedes ingresan, ¿puedes regresarle a la otra página, por favor, José? Si ustedes ya plantean una plantilla en LES para cada una de las ecuaciones de estado, se les va a hacer súper fácil poder definir o poder calcular una presión determinada para cualquier gas que ustedes quieran. Entonces, el deber que tienen que hacer para el día, podría ser para el día de mañana, de hecho, sí, para el día de mañana, va a ser de la plantilla que ustedes ya trabajaron, simplemente tienen que hacerle este ajuste, que es lo nuevo que no hicimos la clase pasada, que es el cálculo de la R. Entonces, van a hacerle para cualquier gas que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, José ya le puede subir esta plantilla con el dióxido de carbono, pero tiene que tener las tres ecuaciones de estado. Sobel-Redlich-Wonk, Redlich-Wonk y Penn-Robinson. Entonces, el trabajo que tienen que, vuelvo a insistir, el trabajo que tienen que subir, que ya les voy a poner este ratito, es la plantilla de de las tres ecuaciones de estado en el ES. Me pueden enviar esto como documento en el ES, no pasa nada. Entonces, eso lo hacen para el día de mañana. A ver, es tarea. Plantilla, ecuaciones de estado. Profe, una consulta. Dígame, ¿Y va a ser todo te escucho. todo en un solo documento o Sí, una en ecuación? el mismo programa del ES, o sea, en una sola plantilla, en una sola hoja, las tres plantillas, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya. Profe, disculpe, yo no lo escuché lo último. Para las otras dos ecuaciones hacemos con otros gases. No, con el mismo gas para todas. Ah, ya.
Ajá, solo que te quede de tal forma que ya esté lista la plantilla para las 3 ecuaciones de estado. ¿De acuerdo? Ahí tratarán de dar un formato agradable en la que diga, por ejemplo, así como hizo Josette, un tanque de gas contiene un volumen de tanto como texto. Más abajito que les diga, introduzca temperatura o introduzca parámetros conocidos. Más abajito, cálculo de la constante, cálculo de la temperatura crítica, cálculo de las condiciones críticas podrían poner. Y ahí sí después, resolución del ejercicio. Así para que quede ya literal como una plantilla que pueda utilizar cualquiera. ¿Queda claro, chicos? Como Profe, comentarios, entonces profe. sería un ejemplo Sí, como como el que... comentarios. O sea, algo la idea sería de que una persona o, por ejemplo, un estudiante de cualquier materia venga y pueda utilizar esa plantilla y pueda decir, aquí tengo que introducir esto y me va a calcular esto. Simplemente es eso. ¿Ya? Profe, hacemos un ejemplo como el que resolvimos ahorita con el Sí, enunciado. de hecho les decía que pueden escoger cualquier gas. José ya se queda con el dióxido de carbono, de ahí el resto tienen que escoger cualquier otro gas. ¿De Con los acuerdo? Entonces, mismos datos profe, obtenemos los datos. Sí, con los mismos datos. Al fin y al cabo solamente es para ver, para tener la plantilla, ¿no? ¿Algo más? ¿Preguntas, chicos? O si no, gracias, José, Profe, para que le dejes de compartir, por favor. profe, y en el caso de omega y alfa, ¿le escribimos como tenía la compañera o le intercambiamos por una letra? ¿O cómo le ponemos? El dato que les aparece como omega, el programa reconoce que esa es la letra omega. Y eso no le escriben ustedes, sino el dato que colocan function info, ahí les aparece factor acéntrico, el rato que le dan un clic, ahí les va a aparecer tal cual omega. Bueno, ya les voy a mostrar mi pantalla ahí para ir haciendo, ¿ya? Para que me entiendan. A ver, la pregunta de Vicky es cómo poner el omega en otras palabras. Entonces, el rato que ustedes ponen aquí en function info, escojamos para cualquiera, el dióxido de carbono. El rato que le dan aquí clic en factor acéntrico, aquí ya les describe la palabra omega. Entonces, les va a aparecer como omega es igual. Si le mando, perdón, si le mando a resolver, me va a aparecer ya la letra griega omega. Si le ven, el programa les reconoce que escribiendo omega ¿dónde están las respuestas? Acho, les da aquí la letra omega. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué es lo nuevo que les voy a enseñar? Fíjense, en esta pantalla donde están las soluciones, que es la pantalla la pantalla de Solution Windows, pueden hacerla en cualquier ejercicio que tengan ya hecho. Les va a aparecer aquí el Check Units, en donde me dice que existe dos problemas potenciales de unidades, o que fueron detectados dos problemas potenciales de unidades. Si nosotros le damos clic aquí, me dice, me aparece de hecho el problema que tiene en cuanto a las unidades. Me dice, el factor de compresibilidad está con una entrada de presión en kilopascales, pero estas unidades son dimensionales. Entonces me menciona en esta su pantalla todos los posibles errores que existan. Entonces, ¿cómo yo puedo corregir estos posibles errores en las unidades que tengamos? Hay una forma de hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso yo he hecho un ejercicio que solamente me sirve para determinar el factor de compresibilidad. Si le mando a resolver, tengo un problema de unidades, ¿ya? A pesar de que yo aquí en el sistema, en las unidades ya le coloco qué unidades voy a tener, el programa me permite colocar unidades o el símbolo de las unidades a la derecha de cada variable. Es decir, por ejemplo, aquí yo la temperatura puedo ponerle qué unidades tendrá. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que tienen que hacer es colocarle entre corchetes la unidad. Entonces, en este caso, yo le voy a poner que es en Kelvin. Acá abajo,
La presión. Esto está en kilopascales, entonces le coloco kilopascales. Si ustedes se fijan, aquí no me reconoce esto que está entre corchetes como una nueva unidad, o como, perdón, como una nueva variable. Solamente me reconoce como unidades. Entonces, el rato que yo le pongo de esta forma entre corchetes, le mando a resolver, ustedes se van a fijar que junto a la variable que nosotros hemos colocado, ya me aparecen las unidades. ¿Sí se fijan? Esta de aquí y la temperatura en Kelvin. ¿Dónde está la temperatura, perdón? Temperatura, este no me reconoció. Ya. ¿Sí queda claro, chicos, lo que hicimos? ¿Sí queda claro? Puede repetir, profe. Por... Un segundito nada más. Ya sale 623. Ya. Solamente le estaba haciendo para que aparezcan las unidades que habíamos introducido. Les decía que era temperatura y presión. A ver, entonces les vuelvo a repetir. Para nosotros evitarnos los errores de unidades, lo que podemos hacer es colocar en nuestra programación de una vez las unidades. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo hago colocando al lado de la variable que yo quiera establecer las unidades, el símbolo de la unidad entre corchetes. Entonces, por ejemplo, para la temperatura le pongo en Kelvin, para la presión en kilopascales. Aquí, por ejemplo, el peso molecular. ¿Qué unidades debería tener el peso molecular? Kilogramos Chicos, sobre el mol. kilogramos sobre kilomol. ¿Ya? Entonces aquí, el rato que ya mande a resolver, me va a aparecer justamente. Y de hecho se diferencia, vean. Aquí me aparece en morado las unidades sugeridas, mientras que las unidades que yo ingreso está en azul. Entonces aquí está lo que acabamos de hacer. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, les voy a enseñar de hacer de otra manera. ¿Ya? El rato que nosotros tenemos este Solution Windows, o damos un clic en el Solution Windows, aquí me van a aparecer todas las variables que nosotros hemos definido con todas las respuestas o las ecuaciones que también nosotros hemos colocado. Otra forma de definir a las unidades es de la siguiente manera. Le dan doble clic a la variable que quieran establecer. Entonces, por ejemplo, en este caso le vamos a poner que RU, que vale el 8.314, le dan doble clic y les va a aparecer este cuadro de diálogo. Entonces, en este cuadro de diálogo, nosotros le podemos dar formato, ¿ya? Entonces, aquí le podemos poner que la cifra, ¿qué nomás tenemos? Cifras significativas, decimales, si es que es una unidad exponencial, si es que es dentro de ingeniería o si es que es tiempo. Es el formato de esta variable, ¿no? Entonces le vamos a dejar como automático. Ahora, acá vamos a tener en cambio, si es que nosotros le queremos subrayar, si le queremos poner dentro de un recuadro, si le queremos tachar, etcétera. Por ejemplo, vamos a ponerle en un recuadro, ¿ya? Le damos OK y fíjense, ya me sale en el recuadro. Entonces, esta opción me sirve para darle formato a este Solution Windows, ¿no? Entonces, yo puedo incluso poner que el recuadro sea azul, que el relleno sea amarillo. Fíjense. ¿Ya? Entonces, esto puedo manejarlo de esta manera. Lo que nos interesaba era, de hecho, incluir las unidades. Entonces, si ustedes se fijan, aquí aparece dónde poner las units. Entonces aquí nosotros vamos a colocar que esto está en kilopascales por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. ¿Ya? El rato que le dan OK, fíjense, aquí ya les aparece las unidades que ustedes le ingresaron. ¿Sí le ven, chicos? ¿Sí le ven? Sí, profe. Ya. Sí, profe.
Esta es la otra forma, ¿ya? Entonces, por lo pronto le voy a quitar todo esto de aquí y volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Dónde está mi R? Ya, aquí está, mi RU. Entonces, para dejarle en un solo formato, le voy a introducir manualmente en la programación las unidades. Entonces, aquí era kilopascal por metro cúbico, dividido para kilomol por Kelvin. ¿Ya? RU, perdón, son las unidades de RU. R no es necesario colocarle las unidades. ¿Por qué? Porque como RU ya tiene unidades y PM también tiene unidades, en teoría me debería calcular las nuevas unidades. Entonces, fíjense, aquí ya me aparece que las unidades de R son kilopascal por metro cúbico sobre Kelvin por kilogramo, que están correctas, ¿no es cierto? Esto ya lo revisamos la otra vez. Y inmediatamente, el momento que nosotros vamos añadiendo estos datos, fíjense qué pasó con los problemas detectados de unidades. Ya se reducieron. De lo que teníamos 2, ya solo tenemos 1. Así, de esta manera, podemos trabajar con las unidades en forma general. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Profe, tengo una pregunta sobre la tarea. Dígame. Solo tenemos que plantear, ya planteamos el ejercicio ya con otro gas, pero hacemos con las 3 ecuaciones. Sí, con Sí. las 3 ecuaciones. Pero, profe, solo tenemos que dejarle planteado o resolverle, porque yo creo que si le resolvemos como las 3 ecuaciones tienen A minúscula y A mayúscula, Ya, si le damos a resolverse, el programa se debe confundir. Ya, No va a es ser. una buena pregunta. ¿Qué podrían hacer ahí, chicos? Le podrían llamar, por ejemplo, para Redlich-Wong, todo ese modelo le pueden llamar 1. Entonces, ahí van a tener P1, T1, perdón, PR1, TR1, A1, A1 minúscula, A1 mayúscula, van a tener B1, etcétera. Luego, a Sob-Redlich-Wong les llaman modelo 2, a Penn-Robinson modelo 3. Entonces, el rato que ya resuelvan el ejercicio van a tener 3 respuestas, que sería P1, que ya sabemos que corresponde a Redlich-Wong, P2, que corresponde a Sob-Redlich-Wong, y P3, que corresponde a Penn-Robinson. ¿Sí? Profe, pero no se va a poder, digamos, el A minúscula es con 1 y A mayúscula igual con 1, no, el programa igual las puedes confunde. poner entonces A11 Ahí. para la mayúscula, A1 para la minúscula. Es cuestión de que se den la forma de Ahí, verle profe. cómo le introducen la variable. Ya, gracias, profe. Ya, listo. Gracias, Luis. Quería que vean una cosa. Aquí nosotros estamos calculando el factor de compresibilidad. Como este es un cálculo que viene del function info, de esta parte de acá del factor de compresibilidad, nosotros no podemos colocarle unidades. Fíjense, ¿qué es lo que me aparece el rato que le damos revisar a nuestra programación? Me dice que existe el nombre de una variable ilegal, es decir, que no está bien definido a esta variable, ¿ya? Entonces, esto ocurre cuando tenemos o cuando queremos poner unidades en datos o en funciones ya definidas por el programa. Fíjense, ya desapareció. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, profe. Ya. Otra cosa que les quiero mostrar, específicamente del programa, ¿no? A ver, déjenme ver dónde tengo. A ver, ya. Si ustedes ya trabajaron en el EES y quieren abrir un documento, por ejemplo, este es del EES, este que dice ejercicio con cálculo de entropía, este es trabajado en el EES, tiene la extensión .ees. Si ustedes quieren abrir un documento de este tipo, muchas de las veces del programa que yo les pasé no les permite abrirle directamente. Fíjense, le doy doble clic y me pide una aplicación para poderle abrir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso?
lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vienen al ES, le abren normalmente. Y aquí le van a poner a abrir, ¿ya? Entonces, el rato que le ponen a abrir, ahí sí le buscan en qué parte teníamos. Teníamos aquí, por ejemplo. Aquí está el ejercicio con cálculo de entropía. Entonces, el rato que le abren de esta manera, les abre tranquilamente al programa. ¿Ya? Bueno, este es un ejercicio diferente al que tenemos. Profe, ¿y cuando Dígame. enviamos al aula virtual a usted sí se le abre y sí puede observar? Sí, es que yo me descargo y le voy abriendo como documento descargado. ¿Ya? Entonces, esto sería, chicos, esto para que tengan presente, ¿no? El rato de trabajar con el ES. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, si es que no hay preguntas, eso sería todo en cuanto a gases. Ah, no, perdón, me falta ver mezcla de gases. ¿Ya? Perdón, casi me salto esta partecita. Listo, hasta aquí hemos visto acerca de lo que son gases puros, ¿no? Hemos hablado de gases puros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos mezcla de gases? Que esto es algo muy común, tener mezcla de gases. ¿Cuál es el ejemplo típico de una mezcla de gases? El aire. El aire, correcto. Por ejemplo, el aire se considera como una mezcla de gases. ¿De qué gases nomás está compuesto el aire, chicos? Oxígeno, nitrógeno y otros gases, ¿no es cierto? Ahora, quiero que me entiendan bien esta parte. Es verdad, el aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno y otros gases. Para efectos de cálculo dentro de ingeniería, se le puede considerar que el aire es una mezcla únicamente de oxígeno y nitrógeno, cuya composición molar es igual al 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. ¿Sí queda claro? Sí. Ya. Entonces, al considerarle como una mezcla de gases, que ya sabemos que es de oxígeno y nitrógeno, y digamos queremos trabajar con aire. Nosotros queremos determinar, por ejemplo, con propiedades como temperatura, presión y volumen. La temperatura no hay ningún problema cuando nosotros trabajamos con una mezcla. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si tenemos un recipiente que contiene aire, a pesar de que sabemos que está compuesto por dos elementos, que es oxígeno y nitrógeno, la temperatura va a ser la misma en todo el recipiente, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura no hay problema, ¿ya? Simplemente se va a basar en el principio de los gases o en la teoría cinética de los gases, en la que me dice que esta temperatura es una función, perdón, que la energía cinética es una función de la temperatura, ¿ya? Bueno, eso no hay problema. Ahora, ¿cómo determinar, en cambio, la presión de los gases o de una mezcla de gases? Esto se lo hace mediante una ley que se llama la ley de Dalton. No sé si han visto esto o si es que están viendo en física esta ley. De presiones parciales. Exactamente, es la ley de Dalton, la ley de presiones parciales. ¿Qué les dice entonces la ley de Dalton? La presión la total presión es total igual a la suma es igual a de la las suma de las presiones presiones parciales. parciales. Ya, correcto, que la presión total es igual a la presión de, en este caso, del oxígeno, la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley de Dalton. Entonces, en cuanto a la presión, solucionado, ya está. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros queremos también determinar el volumen? Aquí hay otra ley que se llama la ley de Amagat.
¿Alguien sabe o han escuchado acerca de la ley de Amagat? Es similar a la de Dalton, creo. Se le Es sumaba. correcto lo que me estás diciendo. La ley de Amagat se conoce también como la ley de los volúmenes aditivos. ¿Qué me dice esta ley? Lo que me dice es que el volumen que va a ocupar una mezcla de gases es igual al volumen, perdón, es igual a la suma del volumen de cada uno de los gases, de cada uno de los gases que se encuentra presente, medido a las mismas condiciones de la mezcla. ¿A qué se refiere? Si nosotros queremos determinar el volumen de esta mezcla de aquí, que se encuentra a una temperatura M y a una presión M, este volumen va a ser igual al volumen que ocupa el gas oxígeno, pero medido a estas condiciones Tm y Pm, más el volumen que ocupa el gas nitrógeno medido a las condiciones Tm y Pm. ¿Ya? Esta es la ley de Amagat o de volúmenes aditivos. Esta es la ley de Dalton o de las presiones parciales. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Profe, y ese sería como el volumen total. Sí, es como decirles el volumen total. Este es el volumen total de la mezcla. ¿Ya? Profe, yo no le comprendí la última ley. Ya, verás. Nosotros queremos determinar el volumen de aquí, ¿no es cierto? Este volumen que le voy a remarcar. Este. Entonces, este volumen total es igual al volumen que ocuparía el oxígeno a estas condiciones, más el volumen que ocuparía el nitrógeno a estas mismas condiciones. ¿De acuerdo? Es como que si nosotros simplemente sumáramos estos dos volúmenes. Tenemos el volumen, el oxígeno a estas condiciones que ocupa un volumen y el nitrógeno a estas condiciones que ocupa un volumen. La suma de estos dos volúmenes va a ser igual al volumen que ocuparía la mezcla de la que estamos hablando. ¿Ahí sí me entendiste? Sí, ahí sí. Ya, chévere. Ahora, Profe, ¿y qué significa TM y PM? la temperatura de la mezcla, presión de la mezcla. Ya, Es una profe, forma gracias. de representarlo nada más. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ninguna, entonces sigamos. Cuando tenemos una mezcla de gases, nosotros, o es importante que nosotros conozcamos la composición de esta mezcla. Entonces, una expresión de concentración muy utilizada para lo que son gases es la fracción molar. ¿Se acuerdan que habíamos visto la fracción molar cuando estábamos hablando de las corrientes de entrada y esos ejercicios de composiciones, etcétera? Entonces nosotros le habíamos definido que era X, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan, chicos? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, profe. Sí. Ya. ¿A qué era igual esta composición molar? A X de ese punto sobre el X totales. Ya, pero eso sería la fracción, bueno, sería cuando estamos hablando de masas en tal caso, pero estamos hablando de fracción molar. ¿A qué sería igual entonces? Las moles de Número de moles Exactamente, de una parte sobre el número de moles totales. correcto, muy bien. Ahora, no se asombren cuando estemos hablando de gases, que en vez de ponerle X, se le ponga Y. No pasa nada, es la misma fórmula. Ya. La cosa es que cuando nosotros tenemos sistemas combinados de varias fases, por ejemplo, aquí está entrando A que se encuentra en forma líquida y B que se encuentra en forma de gas, para poder diferenciar las composiciones o las concentraciones, lo que se hace es
La fracción molar de un líquido se le denota con X y la fracción molar de un gas se le denota con Y. Esa es la única cosa. Entonces, este rato, como estamos hablando de gases, vamos a decir que la fracción molar de un gas es igual a NI, o a el número de moles del gas I, sobre el número de moles totales. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Sí me entendieron esta parte, chicos? Bueno, espero que sí me ¿Podría hayan... repetir? Por favor, es que se... Ya no pasa nada. A ver, les decía que ustedes muchas de las veces van a encontrar la fracción molar expresados con la letra Y. Y les estaba explicando que eso no es de asombrarse, porque simplemente es una forma de diferenciar entre la fracción molar de un gas, que se le denota con Y, y la fracción molar de un líquido, que se le nota con X. Esto se lo hace para no confundirnos cuando tenemos sistemas en los cuales tenemos varias entradas a diferentes estados. Por ejemplo, les ponía aquí el caso de A en forma de líquido y B en forma de gas. Entonces aquí nuestra composición o nuestra fracción molar le vamos a llamar Y y aquí la fracción va a ser X. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ya. Entonces, si nosotros tenemos una mezcla de gases, ya se dieron cuenta que es un factor muy importante determinar el peso molecular de la mezcla. ¿Para qué? Para poder hallar R, que es la constante de los gases. Entonces, este peso molecular de la mezcla se lo puede determinar con una formulita bien sencilla que es igual a la sumatoria de las fracciones molares de cada gas multiplicado por su peso molecular. ¿Ya? Entonces, hagamos el ejemplo que estábamos haciendo con el aire. Si yo quiero determinar el peso molecular del aire, que sabemos que es una mezcla de gases, sería igual a la fracción molar del oxígeno por el peso molecular del oxígeno más la fracción molar del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. ¿Sí queda claro? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, hagamos de una vez el ejemplo, ya, para lo que estamos haciendo, que es del aire. Entonces, el peso molecular del aire sería, ¿cuál es la fracción molar del aire? Perdón, del oxígeno en el aire. Número de moles Tendría que de... pasar 21 gramos de oxígeno a moles de oxígeno. Ya, y si le hacemos con base de cálculo de 100, que ustedes ya saben, ¿a qué sería igual? ¿Cómo más así? O sea, 21 kilomoles. 0.21. Ya, correcto, 0.21, muy bien. Entonces aquí vamos a tener que es 0.21. La fracción molar del oxígeno. ¿El peso molecular del oxígeno? 32. 32, correcto. Bueno, las unidades ya saben, así que no les voy a poner. Más, la fracción molar del nitrógeno. 0.79. 0.79. Peso molecular del nitrógeno. 28. Ya sería 28, ¿no? Entonces, el peso molecular del aire, ¿cuánto ha sido, chicos? Denme haciendo. Denme haciendo, denme verificando que esté bien esto. Sí, sabe. Sí sale, ¿no es cierto? Entonces ya podemos determinar el peso molecular de una mezcla. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos?
¿Alguna duda con respecto a esto? Antes de salirme. Las unidades. Perdón, no son kilojoules, tienes razón, son kilogramos por kilomol. Gracias por la observación. ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Ya, listo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos, por ejemplo, determinar el factor acéntrico? No, me pasé mucho. Espera. ¿Qué pasa si nosotros queremos determinar el factor de compresibilidad de una mezcla? Es decir, si es que nosotros queremos trabajarle ya como un gas real. ¿Cómo podríamos hacer para poder determinar esto? Lo haríamos de forma similar, ¿no? Tendríamos que la presión por el volumen es igual a Z, pero ahora esta Z sería de M, es decir, de la mezcla, por una R por T. Esta sería la fórmula que ahora nos regiría para una mezcla. Estamos hablando de cómo determinar el factor de compresibilidad para una mezcla, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes se fijan, aquí nosotros tendríamos un ZM, es decir, un factor de compresibilidad de la mezcla. ¿Cómo podríamos o cómo creen que se podría determinar este factor de compresibilidad de la mezcla? De la sumatoria de los factores de compresibilidad de cada gas. Ya, también sí se puede hacer así, pero aquí le vamos a manejar de la siguiente forma. Esto es cuando ya tenemos gases reales, ¿no? Entonces, para poder determinar el factor de compresibilidad en gases reales, lo que nosotros vamos a aplicar es una ley que se llama, perdón, una regla, que es la regla de Kay. Esta regla de Kay lo que me dice es que para poder determinar este factor de compresibilidad de la mezcla, nosotros vamos a utilizar o vamos a calcular constantes pseudocríticas. ¿De qué? De la mezcla. Entonces, ¿a qué hace relación las constantes pseudocríticas? Justamente a lo que hace un momentito me comentaban, a sacar el promedio de las temperaturas o presiones críticas de cada uno de los gases que conforman la mezcla, multiplicado por su fracción molar. En otras palabras, y escrito en forma de ecuación, la temperatura pseudocrítica, no me acuerdo cómo le ponen, ya me acordé, le ponen así. La temperatura pseudocrítica de esta mezcla va a ser igual a la fracción del componente A, por ejemplo, por su temperatura crítica, más la fracción molar del componente B por su temperatura crítica, y así sucesivamente, de acuerdo al número de componentes que tengamos. ¿Ya? Lo mismo vendría para lo que es la presión crítica. Sería de la misma forma, ¿no? Bueno, aquí es P crítica de B más B. Listo. Sería de la misma manera, ¿no? ¿No sería ahí la presión crítica de A? Así. Ya. Listo, gracias por la corrección. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras condiciones pseudocríticas, ya podemos determinar nuestras condiciones o nuestras características pseudo reducidas. ¿Se acuerdan que para poder determinar Z, nosotros primero determinábamos las condiciones reducidas? O me servía para determinar las condiciones reducidas. Ahora, como estamos calculando unas propiedades pseudocríticas, también vamos a calcular unas propiedades pseudo reducidas. Es decir, aquí nosotros vamos a tener PR, que sería igual
a mi presión sobre la presión pseudocrítica. Y TR, perdón, mi temperatura pseudo reducida sería igual a mi temperatura sobre mi temperatura pseudocrítica. ¿Ya? ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Sí queda claro? O sea, es lo mismo, pero con otra connotación. Sí, más que otra connotación sería, es el mismo cálculo, pero tomando en cuenta que ahora no estamos utilizando la presión crítica y temperatura crítica del gas puro me refiero, sino estamos utilizando las pseudocríticas de la mezcla de gases, ¿ya? En donde estas pseudocríticas viene a ser la sumatoria de las temperaturas críticas multiplicadas por la fracción molar. ¿De acuerdo? Entonces, profe, para diferenciarlas, nos tiene que decir que es una mezcla y lo otro que solo está presente ahí. Exactamente, Ahí. correcto. Ya, listo. Entonces, si me entendieron, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Es en forma general, ¿no? O sea, es un ejercicio facilito. Tenemos un tanque que se encuentra a 800 atmósferas y una temperatura de menos 70 Celsius. ¿Ya? Este tanque contiene 75% de hidrógeno y 25% de nitrógeno. Envase molar. Esto es de envase molar. Entonces, estas ya son fracciones molares. Esto sería Y del hidrógeno y esto Y del nitrógeno. ¿Sí? Me pide calcular cuál será el volumen específico de la mezcla expresado en litros por mol. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer de paso en paso. Para poder determinar el volumen, en este caso sería un volumen real, ¿no? Porque tenemos ya una mezcla y tenemos a una presión bastante alta, entonces ya no trabajamos como un gas ideal, sino está bastante alto, vamos a trabajar como un gas real. Lo que debemos de hacer primerito sería determinar nuestro factor de compresibilidad, ¿verdad? Entonces, con nuestro valor, para calcular nuestro factor de compresibilidad, nosotros necesitamos una temperatura y una presión reducida, ¿sí? Pero como en este caso tenemos una mezcla, este factor de compresibilidad sería Zm, es decir, de la mezcla, y estas van a ser nuestras condiciones pseudo reducidas. Entonces, para nosotros uy, me salí, perdón. Perdónenme, chicos. Ya. Entonces, solo le voy a escribir 800 atmósferas y una temperatura de menos 70 era, ¿no? Déjenme ver. Sí. Menos 70 Celsius. ¿Ya? Entonces, les estaba diciendo que ahora vamos a determinar el factor de compresibilidad de la mezcla, pero nos tocaría entonces calcular nuestras condiciones pseudo reducidas. Para calcular nuestras condiciones pseudo reducidas, necesitamos nuestros valores pseudo críticos, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros necesitamos de temperatura pseudo crítica y presión pseudo crítica. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que determinar cuál es la temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica. Ya vimos que para esto se utiliza la ley de Kay,
la regla de Kay, en donde tenemos que, para nuestro caso, que teníamos hidrógeno y nitrógeno, nos quedaría la fracción molar del hidrógeno por su temperatura crítica más la fracción molar del nitrógeno por su temperatura crítica es igual a la pseudocrítica de la mezcla. ¿Ya? Entonces, bueno, le verifican este dato de la temperatura crítica en lueguito, ¿ya? Me dice que la temperatura crítica para el hidrógeno es de 41 Kelvin y la del hidrógeno, perdón, y la del nitrógeno es de 126.2. En cambio, la presión crítica es... Profe, esos datos se encontraban en las tablas, ¿verdad? Sí, en datos, en tablitas. La presión crítica para el hidrógeno es de 20.8 y esta es de 33.5 atmósferas. Estos son datos, ¿no? Esto pueden calcularlo en tablitas, como dice José. Ahora, para determinar la temperatura pseudocrítica veíamos que era la fracción. Entonces, el ejercicio me decía que el hidrógeno estaba en 0,75 por la temperatura crítica, que es 41, más 0,25 por 126.2. Joder. Perdónenme, chicos, creo que se me fue el internet. Entonces les voy a volver a compartir para poder terminar el ejercicio, ¿no? Ya, entonces les decía, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces estábamos calculando la temperatura pseudocrítica. ¿Cuánto le salió o no me vieron lo que hice? 62,3. Ya, perfecto. Bueno, solo voy a escribir los datos nada más. Esto era 126.2, me corrigen si me equivoco. Sí, está bien la temperatura. Ya, ¿cuánto sale? ¿Cuánto me dijeron? 62,3. Ya, listo. La presión crítica, en cambio, igual sería de la misma manera. Esto estaba en atmósferas, era 20.8 si mal no recuerdo, más 0.25 por... ¿Cuánto era esta? 33.5. Ya, listo. Entonces la presión crítica, la presión pseudocrítica ha sido ¿cuánto? ¿Me dan haciendo, por favor? $23.97. Ya, 23.97 atmósferas. Listo, ya tenemos presión y temperatura crítica. Ahora, debemos determinar las temperaturas pseudo reducidas o las condiciones pseudo reducidas. ¿Qué sería igual a esto? Entonces, la temperatura, ¿cuánto es? Menos 70 grados. Menos 70, pero como estamos en Kelvin, está bien lo que me estaban diciendo, es 203 Kelvin sobre 62.3. La presión crítica, en cambio, va a ser igual. Esto sí creo que estaba en atmósferas, eran 800, ahora que me acuerdo.
dividido para 23.97 atmósferas. ¿Cuánto da esto, chicos? Bueno, a mí me dio esto 325. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí. Ya, entonces ya tenemos estos dos valores. ¿Qué tendríamos que hacer ahora con esto? Profe, ¿eran 8000 atmósferas? 800. Ir a la carta y encontrar Z. Una Correcto. Tienen que ir a la carta y determinar Z. Ya. ¿Cuánto sale eso, chicos? O bueno, esto hagan en su casa, ¿ya? Con estos dos datos, como que practican una tabla de compresibilidad. Con estos dos datos determinan Z. Una vez que ya determinan Z, de hecho, sí, déjenme ver, sí tengo. Esto salió 1,9. Ya. El rato que ya tenemos Z, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos Z, chicos? Reemplazar con Despejar, la despejar la posibilidad fórmula para principal y despejar el volumen. Chicos, al profe se le fue el internet y dijo que hasta aquí nomás quedaría la prueba y que mañana, la clase, y que mañana vamos a terminar el ejercicio y también vamos a conversar para dar la prueba, para ver cuándo damos la prueba. Así que se pueden desconectar nomás. Gracias. Gracias, Gracias. compañero.